Muchas gracias por asistir. Bienvenido a la ABC de lo contrario trabajo. Desde ya le pedimos, por favor, que al final responda a la encuesta. Le voy a mandar el link que ayuda mucho a mejorar todas estas presentaciones. Y recuerden también que estamos en redes sociales, en todas esas. Si nos buscan en cada canal con los nombres que ahí aparecen, nos van a poder encontrar. Todas las interacciones son cosas en las que le hacemos, que siempre estamos, lo tenemos presente y nos sirven de mucho. Entonces, empecemos desde ya, inmediato, ABC de contrato de trabajo. Esta es la definición del contrato de trabajo que aparece en el Código Laboral, artículo 7, la pueden leer. Lo que tienen que retener es que es una definición amplia. Lo que quiere el legislador laboral es que la máxima cantidad de gente entre en esta definición y, por supuesto, en la hipótesis del contrato de trabajo indefinido. ¿Qué es lo que hay que retener de esta definición? Es que el contrato de trabajo es consensual, es decir, basta con el acuerdo de dos partes, con el encuentro de voluntades para que se pueda probar la existencia del contrato de trabajo. Es decir, que su escrituración no es un requisito de validez del contrato, sino que es una obligación del empleador. Lo esencial aquí son los servicios personales remunerados. Hay alguien que desarrolla su trabajo y se le paga por eso, y en una relación de dependencia y subordinación. Básicamente está uno a las órdenes del otro. Y ese otro paga, y es básicamente la única fuente de ingreso de aquel que trabaja. Si están estos elementos presentes, es suficiente para probar la existencia de un contrato de trabajo. Si no hay ni un solo papel escrito donde se diga cuál es el régimen de esa relación, es altamente probable que se pueda probar que lo que existe entre una persona y otra, donde una trabaja para la otra, es un contrato de trabajo y está por tanto regido por las normas del Código Laboral. ¿Qué es lo esencial de un contrato de trabajo? Lo más importante son remuneración y jornada. Estas son las dos cláusulas más sensibles y delicadas en un contrato de trabajo, donde todo el mundo se equivoca, y vamos a ver por qué. Vamos a partir por la remuneración. Y en la remuneración no hay otra forma que no sea darse una vuelta por lo que es una liquidación de remuneración. Ya, como verán aquí en esta planilla Excel, que espero que se vea suficientemente bien, ya se dieron cuenta que se trata de una serie de conceptos y que vamos a revisar de la forma más somera posible. Y vamos a hacer un ejercicio. El primer elemento son los conceptos remuneracionales. El concepto de remuneración es un género que abarca varias especies, dentro de los cuales lo más importante es el sueldo, que el sueldo es base. Y vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un sueldo base de 1 millón. Y miren todo lo que pasó. Solamente por tener un sueldo base, se devenga acto seguido la gratificación legal. La gratificación legal se distingue en dos grandes categorías. Hay una que es por defecto, que es que obliga a la sociedad, vamos a asumir, empleadora, a repartir el 30% de su utilidad de fin de año entre todos sus trabajadores, y la alternativa del artículo 50 es la de remunerar con un 25% adicional, con un tope máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales repartidos alrededor del año. Es decir, si me paso de ese 25%, quedo en el tope, que son al día de hoy 162.000 pesos mensuales. Entonces, si pongo un sueldo base de 1 millón, ya le sumaron al tiro una gratificación legal de 162. Eso da el total imponible, y del total imponible se hacen todos los descuentos previsionales. 0,6 de cesantía, 10 de AFP, más la comisión, 7 de salud. Entonces, a este monto, que es el imponible, le saco el total de descuentos, perdón, los descuentos, digamos, la cotización previsional que corresponde descontar al trabajador, y a esto se tiene que sumar los pagos de los seguros, que también son cotizaciones sociales, que son de cargo del empleador. ¿Qué significa esto? ¿Por qué, digamos, siempre empleador y trabajador entienden cosas tan diferentes? Para que le lleguen 250 lucas al trabajador que están aquí, en su bolsillo, el empleado tuvo que pasar por todo este camino en los fondos. Entonces, lo que ve en su contrato el trabajador es que hay 1 millón de sueldo base. Además, a esto se suma la gratificación legal, pero existen todos estos descuentos previsionales y le llegan 950.
El asunto para el empleador es que para que al trabajador le lleguen 950 tuvo que desembolsar 1.200.000. Y esto es lo que mira el empleador. Entonces el empleador mira, este contrato me cuesta 1.200.000 y el empleador ve que le llegan 950. Después, entonces, hay que ver qué más es de remuneración. Y la típica pregunta que me hacen es, yo le quiero pasar un bono a mi trabajador. Bueno, bono no existe en el contrato de trabajo, existe lo que se llaman gratificaciones convencionales. Y por lo general son remuneración. Como son remuneración, entonces están sujetos a los descuentos provisionales. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sumar, a pensar que por llegar a determinada meta, ganó 100.000 pesos más el trabajador y pasa esto. 100.000 pesos, aumentó el total imponible, aumentó solamente de 80.000 pesos el total líquido a pagar al empleador, pero subió de 108 el desembolso al trabajador. ¿Qué significa? Probablemente si afortunadamente se lograron un anexo para este efecto, pusieron 100.000 pesos de bono. Sin embargo, esos 100.000 pesos de bono, como son remuneracionales, le llegan 80 al trabajador, y sin embargo, más que 100, el empleador tuvo que desembolsar 108 por efecto de los descuentos que son de cargo de él. Esto hace que entre trabajador y empleador siempre existan versiones diferentes de lo que son las remuneraciones, y por eso siempre les aconsejo que al minuto de firmar cualquier cosa que tenga impacto en la remuneración del trabajador, le muestren esta planilla, para que vean cómo funciona y que no es fácil. Último comentario son las asignaciones. Las asignaciones no están sujetas a ninguna retención ni a ningún descuento. Entonces sirve de gestión. Por ejemplo, movilización, vamos a asumir que le vamos a dar 100.000 pesos al trabajador. Como verán, lo único que pasó fue que de los 100.000 pesos que están acá, aumentó exactamente en 100.000 pesos el líquido a pagar al trabajador y aumentó solo en 100.000 pesos el total que el empleador tiene que desembolsar. Esto es lo que tienen que tener claro como empleadores. Ustedes lo ven de arriba para abajo, el empleador lo ve de abajo, perdón, el trabajador lo ve desde abajo para arriba. Esto es lo que siente el trabajador, este monto es el que siente el empleador. Al final cuando contestes la encuesta, uno de los premios está justamente compartir esta planilla para lo que quieran, pero el punto que estoy diciendo es que la remuneración del trabajador responde a una estructura, y una estructura relativamente complicada. ¿No? Todo el mundo se equivoca en esto. Todo el mundo, y por eso en cada contrato de trabajo cuidadosamente hay que estar redactando la cláusula de remuneración. Vean, vuelta a la presentación. La segunda cláusula sensible es la cláusula de jornada. La jornada en el Código de Trabajo se regula por semana, que todavía es de 45 horas semanales, que se tiene que distribuir en no menos de 5 ni más de 6 días dentro de la semana, con un máximo de 10 horas al día. Al respecto, y globalmente, el uso de los días domingos es excepcional, y todo sumado, al menos se tienen que respetar 2 domingos al mes a favor del trabajador. Por encima de la semana, de la jornada de 45 horas, alternativamente pueden usar días de compensación, es decir, se compensa con días de descanso en el futuro, cuestiones que se trabajaron en exceso dentro de una semana, o bien derechamente se usa la hora extra, es decir, por encima de las 45 horas se paga con un recargo la remuneración al trabajador. La alternativa que tienen entonces el empleador es estar sometido a estos límites para el trabajador, y por tanto obliga al empleador a controlar la jornada cuando termina, para controlar que sean 45 horas a la semana, o trabajar sin jornada. Este es el típico artículo 22, inciso segundo. Básicamente es los trabajadores que no están sujetos a supervisión directa, pueden trabajar sin límite de jornada. ¿Qué más hay que saber? Fundamental en los contratos de trabajo, en el caso de término, hay que distinguir la causal de término. Es la única causal de término que devenga todas las indemnizaciones que conocemos, es la de necesidades de la empresa. Luego las vacaciones se pagan siempre. Entonces se devengan al cabo del primer año, son 15 días hábiles por año, después del primer año, y al cabo del 10º se suma un día adicional por cada 3 que se trabaja. No se pueden compensar en dinero mientras esté vigente la relación laboral,
Una vez que se termina, sin embargo, se tienen que pagar las vacaciones que estén devengadas y las proporcionales, que son las que corresponden al año que todavía no se ha completado. Y finalmente, tengan siempre presente la ley Bustos. La ley Bustos impide que se haga efectivo el término del contrato de trabajo si es que quedan pendientes el pago de cotizaciones sociales. Es decir, tengan siempre, cada vez que alguien me dice necesito un finiquito, la pregunta de entrada que yo hago es si tiene previrred al día. Si no tienen previrred al día, no pueden despedir. O al menos no pueden despedir con el efecto de dar término al contrato de trabajo. Esto es lo mínimo y esencial que tienen que tener claro y presente. Hay más, hay mucho más, pero lo importante es definir en qué hipótesis estoy en un contrato de trabajo, tener claro cuáles son las reglas de la remuneración y la jornada como mínimo, y qué tengo que tener presente al minuto de despedir. Causal, vacaciones, ley Bustos. Si tienen esto, están a salvo. Naturalmente me pueden preguntar por todos los detalles, ya saben qué es lo que tienen que preguntar, pero sobre esta base pueden hacer una estructura que se conserve simple y hábil para ustedes. Aquellos que respondan la encuesta que va a estar al final de este webinar, como siempre les voy a dar la ocasión de agendar media hora conmigo para poder revisar su contrato de trabajo, y de regalo van a poder descargar la planilla para simular las remuneraciones, que bueno, ahí van a estar jugando los números de las remuneraciones para ver qué significa cuando pongo un monto aquí en mis desembolsos finales. Ahora, en este mundo los primeros serán los primeros, así que antes de poder levantar la mano, voy a responder directamente las preguntas que me hicieron en el formulario de preguntas. Y vamos a partir con Magdalena, que me dice, aclarar nuevo proyecto de ley de 40 horas. Se está tramitando todavía, pero tiene buena probabilidad de salir. La ley que disminuye la jornada de 45 horas a 40 a la semana. Si entra en vigencia, el plan es que se bajen a razón de 44, 42 y 40 de 2 años en 2 años, cosa que por ahí por el 2028 vamos a tener las 40 horas, y creo que están inventando una suerte de premio para las empresas que lo bajen a 40 directamente. Pero es un proyecto que está todavía... Eso es básicamente lo que pretende la ley. Creo que pasó el trámite en el Senado y está en la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Puedo eliminar cláusula de aumento del IPC o al menos modificarla para incorporar un máximo porcentaje en caso que el IPC supere un umbral preestablecido. Hoy en día es muy necesario. Ya. El Código de Trabajo nos obliga a reajustar la remuneración del contrato que consta en el contrato de trabajo. Sin perjuicio de eso, se puede poner en el contrato de trabajo una cláusula de reajuste. Si hubiera que cambiarla y consta en el contrato de trabajo, necesitan acuerdo empleador y trabajador. Esto es una muy buena oportunidad, porque esta cláusula, por ejemplo, podría no existir en el contrato de trabajo, pero sí podría existir en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. La gracia es que ese es un instrumento de gestión para el empleador, porque lo puede cambiar, la verdad, a su voluntad. Lo único que tiene que hacer es tramitarlo correctamente y hacerlo aplicable a la generalidad de sus trabajadores, y ahí podría manipular la cláusula de reajuste de las remuneraciones en los contratos de trabajo, digamos, con relativa libertad, sin la necesidad de estar de acuerdo con cada uno de los trabajadores a quienes les vayamos a hacer los cambios. Magdalena, de nuevo, primero, ¿qué cláusulas son obligatorias en un contrato? Varias. Al principio están todos los requisitos de individualización de las partes, y que son varias. Hasta el número de teléfono hay que ponerlo. Después está el cargo, están las funciones, las prohibiciones y las obligaciones, remuneración y jornada. Hay que señalar Previrred y... O sea, aquí AFP está afiliado, y si tiene ISAPRE o FONASA. Puede que se me vayan ahora, no tengo toda la memoria, son varios, pero si me lo encargan van a estar todo en el contrato. Aunque es importante preguntarlo, porque cualquier omisión, la verdad, venga multa. Entonces es cierto que tiene que contener todo el contrato de trabajo. Explicar artículo 22. Si la persona no está en terreno, sino en oficina, nosotros exigimos que se ajuste el horario de oficina, pero eso no está escrito en el contrato, ¿está bien? El artículo 22 en principio significa que el trabajador no está sujeto a jornada. Ahora, si tiene que ir a la oficina, bueno, tiene que ir a la oficina cuando está abierta. ¿Se le puede exigir al trabajador? No.
Ahora, eso no quiere decir que el trabajador vaya a dejar la pega botada. No puede dejar de trabajar, más allá de que no tenga que cumplir específicamente una jornada. En este caso, así le pueden decir al trabajador, ¿sabes que te necesito en la oficina para hacer el trabajo? Y después, por organización del trabajo, artículo 22, no, tiene que coordinarse. Luego, si el trabajo no es posible, ahí la alternativa es distinta, no es un asunto de jornada, es un asunto de si el trabajador es hábil para el trabajo o no. Digamos, en último recurso, lo que le queda al empleador ahí es despedir. Max pregunta, gratificaciones, vacaciones. Ya, esto no es una pregunta. Gratificaciones existen la legal, la convencional y la voluntaria. La legal le impone el código, la convencional son las que acuerdan las partes, es lo que denominamos bono en el ejercicio que acabo de hacer. Las voluntarias úsenlas poco, que es cuando el empleador se mete la mano en el bolsillo y le paga a los trabajadores, también es remuneracional. Hace poco se modificó para que dejara de ser gasto rechazado, pero úsenlo marginalmente. Vacaciones, bueno, 15 días hábiles al cabo del primer año de servicio, y después de eso después del 10º año se suma un día hábil adicional cada 3 años, y se pagan siempre en hipótesis de término de contrato. Si hay preguntas, me las tienen que formular como tal. Y Patricia pregunta, contrato para extranjeros. Ya, para el extranjero son las mismas reglas que para todo el mundo, solo que tiene algunas particularidades. Tiene que, a ver, básicamente se trata es la mejor vía para el extranjero para conseguir su visa. O sea, la visa sujeta a contrato de trabajo es la que más limpia el camino hacia conseguir la residencia. Y eso es importante porque tener residencia es requisito para que se pueda trabajar. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Es que el trabajador empieza con este contrato y mientras tramita su residencia, se suspende algún efecto, como por ejemplo el pago de la AFP. Entonces se espera los meses que se necesitan hasta que quede hábil, y el problema es que una que quede hábil hay que regularizar hacia atrás todo lo que esté pendiente, y generalmente, bueno, como es con atraso, es con multa. Y después tiene un articulado especial que tiene que contener, si que quieren hacerlo valer en extranjería, donde bueno, cláusula de viaje, cláusula de renta, cláusula de AFP, que es para hacer válido el contrato, y lo van a tener que utilizar en notaría. Esas son las particularidades, y para todos los demás efectos, extranjeros y nacionales, se aplica siempre el Código del Trabajo íntegramente. Bien, los primeros fueron los primeros, recibieron su respuesta antes que los demás. Ahora es su turno de levantar la mano y yo estoy obligado a responder hasta el final de la hora. Muchas gracias. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Bien, gracias. Oye, el tema del IPC, si la empresa te lo ha dado todos los años, ¿ya es como un beneficio adquirido? ¿Es obligatorio si es así? Aunque no Sí, esté en el esa es la teoría. contrato. La teoría de los derechos adquiridos. Por lo general, lo que ya tiene un trabajador que se ha repetido en el tiempo puede alegar que es un derecho que le corresponde. Eso, si te fijas, rima bastante bien con esto de que la escrituración del contrato de trabajo no es requisito de validez para determinar el contenido del contrato. Si parece sistemáticamente en su liquidación de remuneración, por ejemplo, que se va arreglando, que se va reajustando, perdón, la remuneración, va a tener con qué alegar en la DT y en tribunales el trabajador que tiene un derecho adquirido a que se le reajuste con determinada periodicidad su remuneración. Ok, gracias. De hecho, ese es buen argumento como para insistir en poner ese tipo de mecanismo en el reglamento interno. El reglamento interno es un instrumento del empleador para hacer reglas comunes y parejas para todos. Es súper importante. En este caso, si hicieran justamente cambiar la forma de reajustar, o si se reajusta o no, se puede hacer un cambio de política en el reglamento. Después, digamos, los derechos que se van adquiriendo en el tiempo también pueden modificarse en el tiempo. Y si tienen prácticas de largo plazo, una linda forma de demostrar que eso es efectivo en la empresa es con este instrumento que es el reglamento interno, que se mira siempre así como marginal, pero es súper importante.
Ok. Entonces voy a abrir la fila, el turno de Milenko. Sí. Gracias, Juan. Oye, en el caso de una reducción de la jornada al 50%, pongamos que estamos en 40 horas, a 20 horas, la liquidación que tú mostraste, el ejemplo, ¿es exactamente lo mismo? ¿Se reduce todo un 50% o por el hecho, por decir algo, al tener media jornada y va de 9 a 1 o qué sé yo, el concepto de almuerzo, esas cosas, también se ve impactado? Y por otro lado, en esta idea de una media jornada, los días que son telemáticos, porque hoy día se está trabajando en forma mixta en general, los días que son telemáticos, ¿qué pasa con la colación, la locomoción, esas cosas? ¿Hay algún impacto ahí? Sí. En primer lugar, el ingreso mínimo mensual está justamente concebido y aparejado con lo que es la jornada de trabajo completa. Es decir, si la ley dice que la jornada de trabajo completa son 45 horas, entonces son 45 horas. Si la ley lo baja a 40, entonces va a ser el mismo ingreso mínimo mensual, pero por 40. Ahora, ¿se puede pagar menos que el ingreso mínimo mensual? Le puedo dar dos hipótesis. Una es justamente la jornada parcial. Como con el ingreso mínimo mensual está sujeto a la jornada completa, bueno, si trabaja la mitad de la jornada, por ejemplo, si fueran, no, vamos a poner otro, si se trabajara 30 horas, que hoy día sería un tercio menos, entonces sí puede bajar en un tercio desde las 410 que creo que son, al tercio de 400, a los 2 tercios de 410 porque va en proporción a la jornada. Ahora, en cuanto a las asignaciones, ahí yo les sugiero una práctica un poco más sana. Las asignaciones hay una forma mañosa en la que se usa y es que cambia más o menos todos los meses. Y eso se usa por lo general para ajustarse a lo que las partes entienden que debería remunerar el trabajo mensualmente. Es una buena forma de pelearse y en caso que tenga una empresa más o menos grande y se hagan revisar, es una forma también de caer en gastos rechazados por el Servicio de Impuesto Interno, y si fuera muy exagerado esos montos, la Dirección de Trabajo también puede decir que están maquillando algo que debería ser remuneración. La mejor forma de que no le vayan a impugnar el monto de las asignaciones es meterlo en el contrato de trabajo. Usen fijo las asignaciones de movilización y colación, porque efectivamente la gente necesita comer y transportarse. Y si no quieren tener ningún problema con el concepto de ese monto y poder oponérselo a la Dirección del Trabajo, al Servicio de Impuesto Interno, al trabajador y a todo el mundo, métanlo en el contrato de trabajo. No abusen de ese monto, pero pónganlo ahí. Después existen otros montos circunstanciales, como por ejemplo el de viáticos. Si tienen que mandar a alguien para el norte, bueno, ahí efectivamente hay gasto extraordinario por movimiento. Ahí están los viáticos. Después hay otros que se usan súper poco, como la pérdida de caja o el desgaste de herramientas, pero son más marginales. El mensaje es, traten de manipular poco ese concepto, traten de dejarlo lo más fijo posible, idealmente en el mismo contrato de trabajo, de tal forma que se repita sistemáticamente en el contrato de trabajo, y si fueran, y si fueran a cambiar de concepto, una vez me hicieron una pregunta bien interesante que tenía que ver con el teletrabajo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la cuota de transporte, de movilización? Porque la gente ya no se tenía que mover. Sin embargo, el empleador sabía que el trabajador no quiere recibir menos plata que la que está acostumbrado a recibir. Entonces lo que hacían era convertir ese monto en el monto que se le paga al trabajador para compensar el gasto por estar trabajando en su casa, que ya lo aceptó la Dirección del Trabajo, como la cuenta de internet, la luz y tener que comprarse una silla y todas esas cosas. Entonces, si antes recibía 80 por movilización, ahora va a recibir 80 por el equivalente de gasto de herramientas, que la Dirección del Trabajo ya la aceptó como una asignación, y el servicio también, como una asignación válida. Entonces ahí sí, digamos, pueden conservar las buenas relaciones en la empresa, solamente cambiando el concepto de la asignación, pero reservando el monto ahí sin moverlo mucho. ¿Bien? No sé si se me quedó algo en el tintero.
Gracias, ¿no? Está bien. Ya, bien, Milenko. Muy bien. Preguntas todas. Tenemos tiempo todavía. Muy bien. Sí, Jaime. Perdón que no tenga cámara, pero algo pasa con mi cámara, no funciona. Disculpa que no me veas la cara, pero la pregunta anterior me respondió parcialmente lo que yo quería preguntar. No tengo una empresa con gente a cargo, pero tengo contrato con la empleada. Mi empleada no trabaja 45 horas a la semana y por lo tanto es legal que yo le haga un contrato proporcional a las horas que trabaja, digamos, porque trabaja 27 horas a la semana. Entonces, ¿puedo hacer un contrato proporcional? Sí, la verdad, las trabajadoras de casa particular tienen su capítulo aparte en el Código del Trabajo. No están sujetas a las reglas generales, tienen reglas especiales. ¿Ya? Dentro de las cosas que hay que respetarle a esas trabajadoras es que hay que hacerle contrato y hay que notariarlo. Y acuérdense muy bien de la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, que obliga, entre otras cosas, a tomar el contrato de trabajo y subir los datos a la ADT. ¿Ya? Y tener Previrred al día a esa trabajadora. O sea, a esa trabajadora hay que escriturarle el trabajo. O sea, el deber de escrituración de ese contrato de trabajo es más importante porque tiene cláusulas específicas y además hay que notariarlo y subirlo al sitio de la ADT como todos los demás. Yep. Y la planilla de trabajadores a Previrred. O sea, la pregunta, ¿tengo que escriturarlo? Sí. ¿Puedo tener una jornada de 27 horas? También. Y si la jornada efectivamente es menos que la jornada completa, entonces eventualmente el ingreso puede ser, o sea, va a ser el mínimo legal, pero en proporción a la jornada que tenga, si naturalmente lo acepta el trabajador. O sea, el monto es el mínimo, es menos que el mínimo legal, pero proporcionalmente es como, digamos, sustancialmente mayor, digamos. Pero puede ser menos de 410 porque trabaja bastante menos, digamos. Ya. Sí, por ejemplo, si la jornada ya va a ser la mitad que la completa y recibiera 3/4 de un ingreso mínimo mensual, entonces sí, está dentro de los márgenes. Ya. Muchas gracias. Gracias, Paul. Muy bien. Encárgueme el contrato si lo necesita, porque está atrasado con eso. O sea, eso contrato, pero no está escriturado ni está levantado a la dirección del trabajo. Así que esas son las cosas que tengo que hacer. Y otra cosa, en un contrato, yo tengo una casa que hay un cuidador en el sur. ¿Ya? Que no tiene contrato. Pero eventualmente, y además tiene un salario que es como, uno paga como la custodia de la mafia, y o sea, el tipo vive en el pueblo y en realidad de cuidador no hace mucho, sino que no te roban porque esta casa la cuida tal persona. Entonces, así funciona. Pero no tiene un sueldo mínimo. O sea, entonces, ¿cómo se puede hacer un contrato y que se le pagan a ver, se le pagan como 80.000 pesos mensuales para esa situación en que el tipo, esta casa la cuida Jaime, pero en rigor él no hace más que eso. No vive tampoco en el sitio, no hace ningún trabajo doméstico, no hace nada, sino que eso. ¿Cómo se puede hacer eso como prestación de servicio? Sí, perfectamente puede ser eso. Si trabaja 1 hora al día y trabaja así más o menos cuando quieres, lo que tienen que revisar es si se trata de servicios personales que sean remunerados y hay una relación de subordinación y dependencia. Si están esos tres, hay un contrato de trabajo. Si son 80 lucas mensuales, bueno, está bien. Si trabaja media hora al día, puede ser ese monto. Alternativamente puede ser una boleta de honorarios también, si es que trabaja en forma liberal y eso se parece a su profesión. El punto es que básicamente lo que está haciendo al día de hoy está trabajando en negro. Es decir, aquí tenía 80 lucas y pasé a mi fondo y ya es como que estoy trabajando. ¿Cómo regularizar esto y legalizarlo? Esa es la pregunta que quiero que debo hacer. Exactamente, para pasarse blanco, y que es muy buena idea porque la plata que está desembolsando ahí la va a poder aprovechar en alguna parte como gasto en algunas empresas y no va a tener que salir de su bolsillo, que siempre que es la peor plata porque es la que está más molida en impuestos. En ese caso, pídale lo más fácil, digamos,
está la distancia que existe entre ustedes dos, no hay realmente por como me lo describen, no hay una relación de subordinación e independencia, entonces puede usar una boleta. Ahora, si se trata del último lo bruto y no tiene cómo atajarlo, bueno, le pregunta el root, y lo que puede hacer es que en una de sus sociedades que tenga alguna relación con este terreno que me está contando, por ejemplo, una sociedad agrícola, estoy inventando, entonces el EPK root de caballero emite la boleta por él, le retiene el 13% y ya está en paz con Dios con el fisco. Ya. Gracias. Muy bien. Siguiente, Monserrat. Hola, Paul, te quiero hacer 3 preguntas. La primera, Bien. con respecto a la gente que trabaja con boletas, si es que se repite el tema de las boletas, ¿cuándo es necesario pasar a hacer contrato? Esa es una pregunta. Lo segundo, entiendo por lo que dijiste antes entonces que el ajuste de las remuneraciones año a año uno lo puede como incorporar al reglamento interno, como para que no sea por el IPC, porque por ejemplo, no sé, pues cuando uno está recién empezando y quería llegar a algún sueldo base, ya llegamos al sueldo base, pero ahora no todos los años va a empezar a pasar eso, entonces como para que no quede así como parte de lo que se usa, digamos. Esa es la segunda, y en la tercera, que me gustaría que, no sé si podéis como hablar un poco del tema de los contratos de prestación de servicio. No sé si funcionan de la misma forma, ¿cómo se manejan? Ya. Voy a juntar la primera con la tercera y dejo la segunda para el final, porque las dos primeras son para los profesionales liberales y la última es de derecho laboral. Entonces, ¿cuántas boletas? El mito que existe detrás de esta cuestión es que son 3 boletas de honorario antes de tener que hacer un contrato de trabajo. Eso no tiene, eso es un invento. Que probablemente a alguien le haya servido para gestionar su asunto, pero que no tiene en ninguna parte en la ley ni reglamento dice que eso es así. Lo que importa son estos elementos que les digo, que es servicios personales remunerados en una relación de subordinación y dependencia. El artículo 7 está redactado de la forma que le mostré, de una forma bien amplia, justamente para que la mayor cantidad de los casos posibles quepan al interior de esa definición. Entonces, ¿cuántas boletas pueden ser? La verdad, infinito. Infinito, que se puede ser 1, 2, 3, o hasta que lo terminen discutiendo la dirección del trabajo. El asunto es que para entonces, ojalá que tengan con qué defenderse, porque si las boletas son por las mismas 600 lucas que se la pagan fijo todos los días 30, y esa persona tiene ahí un puesto en la esquina de su oficina que se aparece ahí y que le contesta el teléfono cuando es contrato de trabajo. Y si pasa mucho tiempo así y hay que regularizar todo eso en la dirección, pueden tener problemas graves. Entonces, ahora lo enchufo con lo que me está diciendo, que el contrato de prestación de servicio. Nada impide, sin embargo, que los profesionales trabajen liberalmente y con otro régimen distinto al del Código del Trabajo y esté regulado por el Código Civil. Y para eso sirve mucho tener un contrato en el que se hace justamente un contrato de prestación de servicios profesionales, donde el profesional tanto va a desarrollar su profesión de una forma liberal. Él verá dónde trabaja, cómo trabaja. El asunto es que entregue lo que dice hacer cuando corresponde portar plata contra una boleta de honorario, y en ese contrato dice que se excluyen todas las normas del Código Laboral y que se prorroga la competencia a los civiles de Santiago, vamos a decir. Y para eso es que sirve un contrato de prestación de servicios. Básicamente, si hay que discutir algo en la dirección del trabajo y dicen, oye, no, un momentito, excepción, nuestra relación no está regulada por el Código de Trabajo, sino que por el Código Civil, entonces se van a ir de contiendas de competencia y cosas por el estilo, pero el contrato de prestación de servicios sí puede servir para que el profesional A le preste liberalmente sus servicios bajo determinadas normas al cliente B. Y ahí lo pueden hacer celebrar libremente. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso no termine o sí termine en la dirección del trabajo? ¿Qué sé yo? Yo he visto tanta gente que se pelea en tantas modalidades distintas, pero es muy útil para entonces tener ese contrato, porque mucho antes de que se vuelva contencioso un asunto, bueno, dicen, oye, firmamos este contrato, supone que estas son las normas. Por último, ahí negro sobre blanco están las reglas, y sabrá ese profesional que la forma de irse es cerrar la puerta detrás de él, olvidarse de ustedes, porque mucho más no les deben. Uh-huh. Y
Ya, y eso, digamos, eso parece, o sea, en la cabeza que le tiene que quedar es que el conjunto de normas que lo regula no necesariamente tiene que ser la del Código del Trabajo, también está la alternativa del Código Civil para los profesionales liberales. Y es una linda práctica tenerlo escriturado. Sí, pero todas las preguntas antes de pasarme al Ríos. Tengo una pregunta chiquitita, pero ¿cuál es como? Es que lo que pasa es que hago muchos contratos con gente que en el fondo trae a los niños para acá y qué sé yo. Entonces me pasa ¿qué es? O sea, porque se toma como parte del contrato algún, por ejemplo, escrito que yo haya mandado un correo o algo por el estilo. O sea, si es que tú lo leíste, llegó, me dijiste acuso recibo, eso se puede como, o sea, se puede como asumir como parte de nuestro trato, o sea, el trato más allá del verbal, algo que quedó escrito, pero que no está dentro de este contrato de servicio, ¿eso se puede incorporar? ¿O hasta dónde están los márgenes ahí? Como que para entenderlo un poco más claro. Ya, los márgenes, súper buena pregunta. Los márgenes, si quieren tener los criterios en la cabeza para justamente definir cuáles son los márgenes, acuérdense los elementos del contrato de trabajo. Si es que hay servicios profesionales bajo un régimen de dependencia y subordinación. Si tú le dices en tu mail, por ejemplo, señor trabajador, ¿sería usted tan amable de presentarse hoy día aquí a las 3 de la tarde porque tenemos que hacer este trabajo hasta las 5 y recién ahí se va a poder ir para su casa? Ahí le estoy hablando como un empleador. Si le está diciendo, oye Juan, se me cayó el sistema de la computación, ¿me lo podía arreglar, porfa? Ve tú si me lo podías hacer desde el café de tu barrio o si no, vente para acá porque tengo los computadores todos quemados y necesito que alguien me los vea. ¿Podéis venir? Eso es una relación liberal. Y él verá si es que te atiende a distancia, si es que te fija otra fecha para ir a verte, ahí está. De hecho, el típico ejemplo sí que está en zona gris y que han conseguido gente muy poderosa de arreglarlo, es justamente obligar a estos profesionales a formar sociedades. El típico caso de los médicos con las clínicas. Los médicos, eso sí que trabajan como trabajadores en una clínica, si pasan metidos ahí dentro y están a la buena de todo lo que le digan ahí, pero los tienen constituidos como sociedades. Esa sociedad le presta servicio a la clínica le arrienda un box y tiene que recibir los pacientes que sean, y ahí básicamente los tienen metidos con regímenes distintos y que son como ustedes y nosotros, que es donde yo le meto una factura de mi sociedad a la suya, y con eso excluyen completamente la norma del Código del Trabajo, y entonces no gozan de la acumulación de derechos por el solo paso del tiempo que le asegura al trabajador. Ahí, por ejemplo, tenéis la construcción de un esquema que excluye la norma del Código del Trabajo. Entonces, en la forma de, si no quieres llegar hasta allá, por ejemplo, si con los chicos que están en tu colegio el negocio lo tienes con alguien que los transporta, el contrato lo puedes tener con la empresa de transporte de niños chicos SPA, que es una empresa de transporte de pasajeros que está en renta presunta, por ejemplo, y que le factura a tu sociedad los servicios de transporte de aquí para allá, porque eso está metido dentro de tu serie de beneficios para los apoderados. Y ahí la relación entre tu sociedad y la otra, y de laboral eso no tiene nada. Perfecto. O sea, en el fondo es pasarnos del laboral al civil, y ahí como que se pierde un poco lo que... Ya, perfecto. Y el tema del ajuste de las remuneraciones. Ya, el ajuste, entonces, la primera regla, la ley no obliga a reajustar anualmente los contratos de trabajo. Entonces, si no está en el Código de Trabajo que al año se tiene que reajustar sobre el IPC, ni una cuestión. Entonces, libre. Si está en el contrato, bueno, está en el contrato y se hace como dice en el contrato. Y va a seguir siendo así hasta que salga del contrato. Y normalmente un trabajador debería exigirlo. ¿Ah? Y si no está en el contrato, se asume que no existe, ¿no? Claro. De ahí... hay alguien que... Ya, si hay alguien... perdón. De ahí, pueden ponerlo, si quieren comprometerse al reajuste de remuneraciones, no necesariamente tiene que estar en el contrato de trabajo, puede estar en otra parte. Por ejemplo, en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es obligatorio a partir del 10º trabajador. Y ahí pueden poner mucho de sus políticas de empresa para hacerlo aplicable generalmente a todos sus trabajadores, ustedes mismos comprendidos si es que tienen su propio contrato de trabajo.
Y eso deja harto margen para cambiar las reglas como buen trabajo, como buen empleador que son, porque tiene una facultad que se la reserva por ley, que es la facultad de dirección. Esa facultad de dirección entonces le permite cambiar esa política y esos procedimientos en su empresa a través de este instrumento administrativo que es el RIOS, que son las siglas. Y si quisieran, podrían poner ahí las normas sobre reajuste. Después el reajuste nada obliga a que sea conforme a la UEF, el IPC o lo que sea. La verdad es más o menos como ustedes quieran. Entonces pueden decir, se reajusta con el IPC, pero con un tope del 3%, porque si se dispara la inflación como ahora, sencillamente no hay suficientes pesos para cubrir todo, porque a los clientes le cobramos un peso en un UEF para que no le rompa, básicamente para que la inflación no le rompa el negocio. Así que sí, pueden hacerse una... Primero, no están obligados a someterse a una cláusula de reajuste. Si lo tuvieran, lo pueden hacer a su medida. Y tercero, más que en el contrato de trabajo, pueden ponerlo en el reglamento interno de tal forma que si de repente les cambian las circunstancias, como por ejemplo inflación, entonces se dan cuenta que el IPC es un problema y cambian la regla en el reglamento, dicen tope de 3%, y tramitan el reglamento interno. Entonces se lo presentan a la DT, al CEREMI, una copia a todo el mundo, vía digital, y ya cambiamos la regla. Para el próximo año, por ejemplo, va a ser todo, ya sí, va a seguir siendo IPC, pero tope 3%, nada más. Perfecto. Gracias. Muy bien. Milenko, el siguiente. Disculpa que me repita, pero se me había quedado en el tintero dos temitas. Una era de que yo entiendo que todo esto es cuando no hay de por medio ni sindicato ni negociación colectiva y todas estas cosas. Es como directo con cada trabajador. Y lo segundo es que hace poco estaba leyendo ahí de que se está tramitando y estaba por salir este tema de las salas cunas obligatorias para los niños y que no iba a haber límite hacia abajo. O sea, si había una persona con derecho a sala cuna, había que cubrírselo legalmente, porque actualmente había como un tope de 19 o algo así. A partir de la 20ª trabajadora, hoy día. Pero eso es lo que está hoy día, pero sí va a cambiar sin mínimo. ¿Ya? ¿No has escuchado algo de eso? Sí, he escuchado varias cosas. Ahora, en la oficina, la verdad, tratamos de no comentar mucho lo que sea proyecto de ley, porque es más largo. Sobre todo en tributarios. O sea, imagínense todo el susto que podríamos haber metido con lo que no resultó ser. Francamente, en lo que refiere a la norma de sala cuna, lo único que conozco es la norma actual. Lo que hayan tratado de cambiar, no sé. Francamente, ni siquiera no sé si ni siquiera sé ese trámite legislativo. Lo que sí sé es el trámite de la jornada. O sea, parece que hay buenas probabilidades de que nos pasemos de 45 a 40, que yo todavía no lo informo, básicamente porque todavía no es ley. No, de acuerdo. Ok, gracias. Pero ojo Si que tienen eso va a ser gradual, ¿ah? Todo el tema de las 40 horas va a ser gradual. Sí, pero Carlos, levanta tu mano, por favor, que está Magdalena antes que tú. Sí, era para comentar eso, ¿no? Ahí está. Dale, Magdalena. Solo me quedó una duda, pero no sé si es duda porque creo que lo dijiste, pero prefiero preguntar. Que en mi caso yo tengo una porción de empleados antiguos que tienen la cláusula de aumento de IPC cada 6 meses y otros más nuevos que no lo tienen. Entonces estaba pensando en la alternativa que diste de incorporar en mi reglamento interno, ¿verdad? A partir de ahora, esta modalidad que tenemos en la empresa y agregar el umbral, que no tengo. Yo no tengo el umbral y obviamente hoy nos está doliendo. Entonces, ¿qué pasa al agregar el umbral con los antiguos empleados que no tenían umbral? Yo lo estoy aplicando igual a toda la empresa. ¿Podría generar algún tipo de problema o es algo que tienen que aceptar y punto? Ya, bien, aquí hay que ser bien riguroso. Primero, la respuesta rápida es sí, puede uno usar el reglamento interno para este efecto. Ahora, vamos a ir despacio. Hay que tramitarlo bien ese reglamento. Si uno lo tramita así nomás, son las normas del trabajo, del contrato de trabajo que se imponen por sobre el reglamento. Entonces, expresamente hay que poner que las normas del reglamento prevalecen por sobre el contrato de trabajo. Segundo,
la entrega de ese reglamento interno en alguna parte tiene que ser objeto de un anexo y ser aceptado por el trabajador. Ah, ok. O sea, digamos, lo que quiero decir con eso es, de todas formas va a tener que pasar en alguna parte por el acuerdo del trabajador. Ahora, si tienes, ojo, hay una forma de empujar esto y es a partir del 10º trabajador es obligación del empleador tener reglamento interno. El Yo lo reglamento tengo. interno de Yo lo tengo. orden, higiene y seguridad. Ya. Sí, sí, lo tengo. Entonces lo puede pescar. Lo puede pescar, hay que revisar si las normas están bien programadas, digamos, lo que importa es que el reglamento se prevalezca por sobre el contrato, y de ahí sí puede poner normas que modifiquen el contrato de trabajo. Ahora, va a tener que tramitarlo y al minuto de entregarlo al trabajador, va a tener que entender y aceptar que esas normas se imponen, y por ejemplo, básicamente, para que no tenga sorpresa, le tiene que decir, oye, estoy modificando las normas sobre reajuste. Y Claro. les dice, lo siento, no tengo cómo reajustártelo cada 6 meses por las razones que tenga, y en este reglamento vamos a aplicar normas que son iguales para todos, donde va a poner, qué sé yo, IPC con techo. Estoy Claro. inventando la regla, no hay Sí, nada sí, tipo, sí. pero va a tener, en alguna parte va a tener que pasar por ahí. Ahora, es más hábil, o sea, digamos, es más fácil gestionar este instrumento que se aplica colectivamente, que es el reglamento, que estar trabajador por trabajador negociando con cada uno lo que va a hacer su cláusula de reajustes. Eso al final te va a agarrar la cabeza cuando estés haciendo la liquidación de remuneración. Sí, yo lo tengo para todos igual, yo reajusto para toda la empresa igual, en el mismo periodo, con la misma lógica de IPC. Eso lo tengo igual para toda la empresa, independiente que lo tengan o no en el contrato. O sea, ya se creó como un derecho adquirido, un poco que alguien preguntó antes, ¿ya? Sí. Ahora, algunos antiguos lo tienen explícito en el contrato, ¿ya? Y entonces lo que sí me interesa es agregar el umbral, porque ya está un derecho adquirido que lo tenemos en la empresa. Me pareció muy interesante meterlo en el reglamento interno, ¿ya? Pero para aquellos que lo tienen como cláusula, tengo que hacer algo adicional, porque la idea es que no compita el contrato con el reglamento, entonces ahí tendría que hacer algo adicional para quedarme tranquila. ¿Te fijas? Sí, ese algo adicional es que en la entrega de la nueva versión del reglamento, que venga con la firma de un anexo contrato, Exacto. donde están exacto. aceptando Eso lo tengo. estas normas. Y de ahí que no hayan sorpresas, es decirle, Eso. estoy expresamente poniéndole un techo a la norma de reajuste por la sencilla razón de que hay inflación. Cuando ocurran excesos de inflación como estamos viviendo ahora. Claro. Entonces, si están acostumbrados, antes cuando nos portábamos bien, de que estamos entre el 2 y el Sí, 3%, bien. no era Pero tema. ahora que estamos 7, 12, ya... Llevo 13% anual y es mucho, de verdad se nota Claro. en la nómina. Sí, pues, claro Sí. que sí. Entonces ahí Sí. es bueno en alguna parte ponerle techo. Y la gracia del reglamento, que como es colectivo, básicamente es una forma de comunicar ley pareja, no dura. Exacto. Puede ayudar, digamos, a hacer pasar la pastilla. Exacto. Ya. Gracias, Paul. Muy bien, queda un ratito todavía. Pueden aprovechar. ¿Están todos claros con las remuneraciones? Oye, Paul, Sí, yo Carlos. quisiera preguntarte algo, pero no tiene que ver con el contrato de trabajo. O sea, tiene, pero no tiene, más o menos. Bueno, en fin. El tema es que hay un cliente mío que que le tengo que facturar exento, ¿ya? Y yo no tengo la sociedad profesional habilidad para facturar exento. Entonces yo tengo un par de preguntas. ¿Se puede, ponte tú, hacer una boleta de honorarios en vez de... Sí. Ahora, esa boleta de honorario igual no es, entre comillas, exenta, porque igual tiene un cobro, una retención, eso, ¿no? Sí, no, mira, la pregunta es relevante porque justamente estamos dentro de las hipótesis alternativas a la del contrato de trabajo. Es más o menos lo que preguntaba Montserrat. Y hace parte de la serie, de la respuesta que le di, solo que en un diferente orden de factores.
Ujú. Hasta ahora están entre dos empresas, entonces se facturan la una a la otra. Y eso, si se fijan, aleja las normas del Código del Trabajo. No tiene nada que ver el Código del Trabajo, no hay relación laboral entre dos empresas donde hay una que le factura los servicios que presta a otra que las paga. Entre medio de eso y tener una relación directa donde está Carlos Bennett prestando sus servicios personales remunerados en una relación de dependencia y subordinación con su cliente X, que sería empleador en esa hipótesis, está esta cuestión intermedia donde Carlos le presta su servicio profesional en forma liberal. Y eso el respaldo, el documento que se apareja a esa situación, por norma, es la boleta de honorario, que está sujeta a una retención. Entonces, abajo tiene de abajo para arriba, tenemos el contrato de trabajo, con todas las características del caso, y la gracia del contrato de trabajo es que la forma de pago son las normas de la liquidación de remuneración que revisamos en la planilla. Después está la boleta que está sujeta a una retención. Entonces tenía que calcular con un 13% que se retiene. Lo es grosso modo, pero digamos, tienes que emitir una boleta por, qué sé yo, 120, voy a decir, que es menos el 13% de las 100 que queráis recibir tú, y el otro te lo retiene la empresa que te está pagando. Y la última alternativa, entre sociedades, donde al precio le va a tener que recargar el 19% de IVA, que ahora con el IVA de los servicios es la regla general. Entonces, sí, está esta hipótesis alternativa entre sociedad y contrato de trabajo, que es la boleta con el 13%. Ya, pero, por ejemplo, si yo tuviera que boletearle 1,5 millones, ponte tú, ¿ya? ¿Ya? 1,5 millones, él me va a retener, o sea, el monto de la boleta final tiene que ser 1,5 millones, con la retención incluida y todo eso, ¿no? Entonces, después de esa retención, yo después la puedo recuperar el siguiente año en la declaración de impuestos, depende en el tramo y si tengo derecho y todo esa payasada, ¿no? Ya, aprovechando de hablar de las retenciones, en la liquidación, lo tengo que enchufar con el tema del webinar. En la liquidación de remuneración existe también una retención, que es la retención de segunda categoría. El trabajador que percibe la remuneración lo recibe en su umbral complementario sin crédito, sin ninguna cuestión. Entonces, si se pasa del umbral, en tramo, perdón, al afecto 4% a partir de las 700 y tantas lucas mensuales, entonces el empleador le tiene que hacer una retención, que se llama la retención de segunda categoría, que sirve para pagar el impuesto a la renta del trabajador en abril del año siguiente. En el caso del trabajador, perdón, del profesional liberal que boletea, ese 13%, que retiene quien paga, tiene también distintos fines. Básicamente, el primer 10% tiene esta misma finalidad, que es partir a la renta de segunda categoría de ese profesional. Exactamente lo mismo que la retención de segunda. El resto básicamente parte para Previred, que es su AFP y su salud. Y esa es la retención, la tiene que hacer el agente retenedor, que por lo general va a ser la sociedad que paga, donde en su formulario 29 va a tener que hacer toda una serie de retenciones, y ese monto que, bueno, no tengo por qué explicar los detalles, pero es gracias a ese retenedor que quien emitió la boleta tiene un poco de plata para su impuesto y otro poco para su previsión. Ok, gracias. Muy bien. Milenko. Disculpa, la última, cortita. Cuando se contrata a un pensionado, jubilado, ¿es voluntario la ley social, el 10% de la AFP? ¿Se puede obviar esa? Sí, claro, porque generalmente un jubilado ya no cotiza, sino que ya no está metiendo plata en la AFP, sino que al revés. Y si lo contrata, entonces la liquidación de sueldo, esa parte se obvia, ¿no? Lo que le va a pasar al trabajador es que no le van a descontar esa parte, pero sigue siendo, si se fijan, es súper importante la estructura de remuneraciones, porque las cotizaciones principales, digamos, son descuentos que se hacen de la remuneración bruta del trabajador. Entonces, básicamente, le van a dejar de descontar eso y le va a llegar un poco más de plata líquida a él, porque va a sufrir menos descuento.
Sin perjuicio de eso, las que son de cargo del empleador siguen ahí porque son básicamente seguros. Entonces, el de cesantía, el de accidente y de invalidez y sobrevivencia. Entonces, la que está abajo van a seguir tal cual. Jaime. Jaime, puedes activar tu micrófono si quieres. Pero el trabajador debe hacer una declaración que no quiere que le paguen porque él podría tener una segunda pensión. O sea que el trabajador debe hacer una declaración de que su empleador, que él no quiere que su empleador le imponga el 10% de la AFP. Eso tiene que quedar Sí, documentado. sí, la verdad sí, porque es verdad que si uno le quiere pagar al FP se puede hacer igual. No te van a decir que no. De hecho, si uno le paga en exceso a la FP, no te devuelven la plata porque lo toman Sí, sí. como cotización No, sí, el voluntaria. problema no es si le paga, el problema es si no le pagan la FP. Porque el no, trabajador, claro, bueno, lo que está diciendo Milenko, que el trabajador está pensionado. Y por lo tanto Sí. no es obligatorio, pero en rigor, para que no sea obligatorio, el trabajador debe hacer una declaración y no quiere que le impongan el 10%. Se tiene que quedar escriturado eso, porque el trabajador en rigor podría tener una segunda pensión. Sí, sí, eso tiene que ver con la forma en la que se tramita. La verdad, la respuesta rápida para mí es, en tal caso, lo ven con el área contable, que Jessica sabe mejor que yo cómo se hace, cómo se implementa eso bien y sin problemas. Pero sí, normalmente sí. La AFP es verdad que podría seguir percibiendo fondos, pero cuando ya alguien está jubilado puede dejar de cotizar y por fin recibir. Por lo demás, cotizar una vez que uno está jubilado no sirve para nada, porque ni siquiera alcanza a rentar. Es meter 10 para recibir 10, no tiene sentido. Montserrat, quedan 2 minutos, dale. Pregunta cortita. Las asignaciones, la movilización y eso, si es que uno la quiera modificar, ¿se pueden modificar así como sí o qué hay que hacer para modificarla? Sí, se pueden modificar. Yo soy de la idea de que la fijen en el contrato de trabajo, no la muevan mucho más. Si quieren usar cuestiones que van y vienen, fíjense en los demás conceptos, como por ejemplo los viáticos que sirven, el de gasto de herramientas y la perdicaja, o el reembolso de los gastos hechos por causa del trabajo. Digamos, hay otros conceptos de asignaciones que sirven. Si fuera movilización y colación, si no estuvieran en el contrato de trabajo, es verdad que pueden cambiar, pero impone otra cosa, que es básicamente informarle a quien hace las liquidaciones de remuneración cómo varió eso en el tiempo, y ojalá que nadie lo discuta en el camino. Y en definitiva, bueno, la contracara de si siguen mi consejo y lo ponen en el contrato de trabajo y quisieran hacerlo variar, ahí sí es verdad que van a necesitar el acuerdo del trabajador. Ya. Bien, creo que quedan como 30 segundos. Voy a aprovechar de concluir si nadie levanta la mano rápido. Bien. La asistencia, voy a aprovechar de dejar desde ya el link en el chat, que le ruego hacer clic encima desde ya. Todos los comentarios que me hacen en todos los formularios que me llenan, yo los leo uno por uno, los sistematizo, los ordeno, los uso, los reviso, los analizo, lo hago pasar por Google, cuánta cosa, porque son de suma importancia, son información súper valiosa para la oficina. Si han visto en alguna medida que los servicios y todas estas ocasiones se hacen en forma más efectiva y eficiente para ayudarlos más, es fundamentalmente por el feedback que nos dan por esta vía. Entonces, métanse al chat, hagan clic ahí encima. De todas formas, les voy a mandar un mail agradeciéndole la ocasión, enviando de nuevo el link para que me envíen sus comentarios. Aquellos que respondan el formulario van a aparecer en una segunda, en una pantalla, digamos, la segunda página del formulario, y van a tener 2 links, uno para agendar conmigo una reunión de media hora para revisar su contrato de trabajo como reunión complementaria, y un segundo link para bajar la planilla de la remuneración, ahí para que jueguen a meterle número y vean cómo funciona, y les sugiero desde ya que cuando vayan a contratar a un nuevo trabajador o cambiar estas remuneraciones, se la muestren,
al trabajador para que vean de qué se trata, cómo funciona y cómo opera toda esta cuestión, van a quedar todos mareados, pero al menos van a quedar en la misma página. Y no van a haber sorpresas 30 días después cuando vean la liquidación de remuneración con todos los problemas que eso causa en el trabajo. Entonces, a todos muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por ser tan generosos con esto de la pregunta y respuesta, porque así cada uno puede enterarse de cuánto más hay que saber para ser un buen empleador. Y muchas gracias por contestar, Carlos. Bueno, a todos muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Chao, Hasta la gracias. próxima. Chao.